La lealtad es una cualidad que admiramos, un lazo que une a las personas y les da fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Pero, ¿qué sucede cuando esa lealtad se convierte en una cadena que nos ata, impidiéndonos avanzar o ver con claridad? Pensemos en personajes como Sam, de El Señor de los Anillos, cuya lealtad hacia Frodo lo lleva a desafiar todo tipo de desafíos. Sin embargo, no todas las historias tienen este equilibrio. En filosofía, Nietzsche habló sobre el eterno retorno y cómo las decisiones que repetimos nos pueden atrapar en un ciclo, como si estuviéramos encadenados a nuestras propias elecciones. Hoy exploraremos esta tensión entre virtud y debilidad a través de un personaje inolvidable, Mikasa Ackerman, de Attack on Titan. Su historia nos invita a reflexionar sobre los límites de la lealtad y cómo ésta puede moldear o incluso distorsionar nuestras elecciones y nuestras propias vidas. Cualquier cosa puede ocurrir y si sale algo mal, yo iré a protegerte. ¿Quién diablos crees ¡Cadete que...? Ackerman! Para entender a Mikasa tenemos que regresar a su infancia. Su vida dio un giro devastador cuando perdió a sus padres en un ataque brutal. Esta pérdida recuerda las tragedias familiares de personajes como Batman, cuyo trauma infantil define su motivación como héroe. En el caso de Mikasa, justo cuando todo parecía perdido, Eren llegó y la salvó. Pero no solo la salvó físicamente, también le dio un motivo para vivir, una razón para seguir adelante. Además, al salvarla, Eren activó el gen biológico de los Ackerman, un rasgo único de esta línea de sangre que genera un instinto inquebrantable de proteger a quien considera su señor. Esta conexión no es exclusiva de Mikasa, pues también se observa en Levi Ackerman con su mejor amigo Erwin Smith, o en Kenny Ackerman con Uri Reis. Este vínculo biológico añade una capa más profunda a la lealtad de Mikasa, convirtiéndola en algo no solo emocional, sino literalmente inscrito en su genética. Esto la lleva a sentir un impulso casi imposible de resistir para proteger a Eren, aun cuando sus acciones son cuestionables. Este instinto genético resalta cómo su lealtad va más allá de lo consciente, fusionando biología y psicología en un conflicto interno único. Sigmund Freud, en su teoría del apego y los mecanismos de defensa, argumenta que los vínculos formados en situaciones traumáticas suelen ser excepcionalmente profundos, porque se convierten en anclas psicológicas para enfrentar el miedo y la pérdida. En Mikasa, esta dinámica se refleja en su absoluta devoción hacia Eren, quien no solo la rescató de una muerte segura, sino que también representó un escape emocional al horror que vivió. Este tipo de apego puede llevar a una idealización del otro, en la que la persona dependiente se define por su relación con el Salvador. En Mikasa, esto se proyecta con una lealtad extrema, que va más allá de lo racional. Sigmund Freud también señala que los traumas no resueltos tienden a repetirse en los patrones de comportamiento, lo que explica por qué Mikasa constantemente prioriza la protección de Eren por encima de sus propios deseos o incluso del bienestar colectivo. Este vínculo recuerda también al de Ellie y Joel en The Last of Us, donde un trauma compartido cimenta una relación que define sus vidas de maneras complejas y a menudo destructivas. Se despertaron tus instintos de Ackerman, y solo por mera casualidad decidiste que yo era el amo al que tenías que proteger. Te equivocas. ¿Me equivoco? ¿En qué cosa? No fue casualidad. Lo hice por ti, porque eras tú, Eren. Decidí volverme fuerte, únicamente por ti. La lealtad de Mikasa la convierte en una de las combatientes más formidables de la serie. Su compromiso hacia Eren impulsa su fuerza y su resolución en el campo de batalla. Esta determinación es comparable con la de personajes como Jon Snow de Game of Thrones, cuya lealtad hacia sus ideales lo lleva a enfrentarse a enemigos imposibles. En Attack on Titan, un momento clave es la batalla contra el titán acorazado, donde la destreza de Mikasa marcó una diferencia crucial.
En términos filosóficos, su fortaleza puede asociarse con la idea del superhombre de Nietzsche. Según Nietzsche, el superhombre es un individuo que trasciende las limitaciones impuestas por la moralidad convencional y se convierte en el creador de sus propios valores. Mikasa, al enfrentarse a situaciones de extrema adversidad y permanecer firme en su propósito, refleja este ideal en su capacidad para sobreponerse al miedo y actuar con una determinación casi sobrehumana. Sin embargo, a diferencia del superhombre, que actúa de su independencia total, Mikasa está motivada principalmente por su conexión emocional con Eren, lo que introduce una interesante contradicción. ¿Puede alguien ser realmente libre si su fuerza depende del otro? Su lealtad también inspira a otros, mostrando cómo un vínculo tan fuerte puede ser un motor positivo, algo que también vemos en Sam and Dan Winchester en Supernatural, quienes a pesar de sus diferencias siempre priorizan su conexión como hermanos para superar cualquier obstáculo. ¿Mikasa? Armin, ¿en dónde está Eren? Mikasa, cálmate. No deberías moverte. No sabemos la gravedad de tus heridas. Pero esa misma lealtad tiene un precio. Mikasa se ha mostrado incapaz de cuestionar a Eren, incluso cuando sus acciones han puesto en riesgo al mundo entero. Esto recuerda a los dilemas de personajes como Anakin Skywalker en Star Wars, cuya lealtad hacia Palpatine lo lleva a su caída. Desde una perspectiva psicológica, Carl Jung hablaría de la sombra, este aspecto de nosotros mismos que nos negamos a ver porque entra en conflicto con nuestra identidad consciente. La sombra contiene deseos, miedos y emociones reprimidas que, si no se integran, pueden controlarnos de manera inconsciente. Para Mikasa, su sombra podría ser su incapacidad de separarse emocionalmente de Eren, ya que esto amenaza su autodefinición como protectora. Este vínculo obsesivo refleja cómo la sombra puede esclavizar a una persona, tal como Jung describe en su obra Psicología y Alquimia. Aquello que no enfrentamos en nuestro interior se convierte en nuestro destino. Un ejemplo claro en Mikasa es su reacción inicial al plan de genocidio de Eren. Aunque reconoce que sus acciones son erróneas, su amor y lealtad la paralizan, incapacitándola para tomar una postura firme. Esto plantea la pregunta: ¿es realmente lealtad o simplemente miedo a perderlo y enfrentar el vacío que quedaría en su vida? Su vínculo con Eren a menudo la lleva a ignorar sus propios deseos y valores, a vivir para alguien más en lugar de para sí misma. Este dilema es similar al de Wanda Maximoff en WandaVision, quien lucha por mantener una realidad que ya no tiene sentido, reflejando cómo el apego a una ilusión puede consumirnos. Mikasa, quiero que me digas por qué siempre te preocupas por mí. ¿Es porque de niño yo te salvé la vida? ¿O tal vez porque me ves como tu familia? Yo... Contesta que soy para ti. Pues... para mí tú eres... mi familia. Mikasa no es solo una guerrera, es una persona atrapada en un conflicto interno entre el amor incondicional y los horrores de la realidad. Su lealtad la define, pero también la aprisiona. En este sentido, Mikasa nos plantea una pregunta universal: ¿hasta qué punto debemos ser leales a quienes amamos? Especialmente cuando sus acciones contradicen nuestros propios principios. En filosofía, Aristóteles habló de la virtud como el punto medio entre dos extremos, el exceso y la carencia. La virtud de la lealtad, según este planteamiento, estaría en un equilibrio entre la devoción absoluta y la indiferencia. Mikasa, sin embargo, parece caer en el extremo del exceso, lo que desequilibra su juicio y su capacidad de tomar decisiones independientes. Este desequilibrio resalta la fragilidad de la virtud cuando se lleva a un extremo, convirtiéndola en una potencial debilidad. La tensión también es explorada en la literatura, como en El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, donde la devoción de Florentino Ariza hacia Fermina Daza trasciende décadas, llevándolo a construir su vida alrededor de un amor idealizado. Esta lealtad también plantea preguntas sobre los límites del sacrificio y la obsesión. Al igual que el Florentino, Mikasa enfrenta el dilema de seguir fiel a alguien que podría estar destruyéndose a sí mismo y a quienes lo rodean. Ahora te lo dejo a ti. ¿Crees que la lealtad de Mikasa es una virtud que la engrandece o una cadena que la ata? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte
para más videos como este. Nos vemos, hasta la próxima. Contesta. Sabes lo que acabas de hacer. Lo entiendes.